Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Estrella la invitación y, bueno, decir quizás que esta historia empezó hace ya unos años, cuando tuve que tomar la decisión o aceptar la responsabilidad de ser jefe de un servicio de neumología. En aquel entonces teníamos más de 60 camas permanentemente ocupadas por pacientes respiratorios ingresados, y recuerdo que pensé tres cosas. Una, quizás no estemos atendiendo pacientes puramente respiratorios. A lo mejor hay un grupo de pacientes en los que nosotros, los neumólogos, no damos un valor añadido. Otra que pensé es, quizás tengamos un número exagerado de ingresos y tengamos que hacer o establecer algunas medidas para evitarlo. Y la tercera cosa que pensé fue que un servicio ahogado por una premura existencial no puede desarrollarse hacia la excelencia, que era finalmente mi objetivo. Supongo que esto último les ocurrirá a muchos de ustedes que veo que trabajan en atención primaria. Esta charla es cómo hemos hecho en Lugo para abordar el problema de la EPOC. Quizás es una charla en cierto modo bastante hospitalocéntrica, aunque tendrán partes que verá que enlazan con atención primaria, y es el trabajo hecho a lo largo de muchos años por un grupo de profesionales que incluye en Soraya a las enfermeras en un papel fundamental. De hecho, algunas de las diapositivas que voy a presentar me las han cedido muy amablemente algunas de mis compañeras, ¿no? Bien, para atender a un paciente con EPOC tenemos una serie de herramientas en el hospital, en nuestro servicio. Son herramientas que tenemos ahora, pero son herramientas que hemos tenido que ir ganando a lo largo de los años. Esto es a donde hemos llegado, pero ni mucho menos es de donde habíamos partido, ¿no? Tenemos una consulta experta con un médico experto y renombrado experto en EPOC en España. También tenemos acceso y contestación de consulta electrónica. Tenemos una consulta de enfermería específica con su agenda para hacer educación del paciente respiratorio. Fundamentalmente van a ser pacientes con EPOC y asma. Para hacer investigación también, porque esta enfermera hace investigación. Tenemos un laboratorio muy potente de función pulmonar, llevado por enfermeras en el 90% de la labor. Todo lo que es la calidad, el funcionamiento del laboratorio de función pulmonar descansa en manos de enfermeras. Tenemos suerte de contar con una enfermera que es seguramente, y no lo digo de una forma subjetiva, es probablemente la mejor enfermera en función pulmonar que hay en este país, ¿no? Tenemos un hospital de día que nos permite dos cosas. Nos permite descargar la agenda, porque podemos dar de alta a un paciente y decirle no se preocupe, cuando esté mal, vuelve. Nuestro modelo de hospital de día, después se lo voy a comentar con más detalle, es un modelo en el que el paciente puede acudir cuando lo necesita y el médico de primaria puede citar al paciente cuando el médico de primaria lo cree oportuno. No es, evidentemente, una herramienta para saltarse la lista de espera, es para una situación de urgencia, digamos, ¿no? Y tenemos dos programas específicos para abordar los pacientes más complejos, que son el programa de paliativos, me refiero a paliativos como enfermedades no neoplásicas, EPOC es una de ellas, por supuesto, y tenemos el programa de pacientes crónicos complejos, hiperfrecuentadores, reingresadores, como quiera que le llamemos. Y aparte tenemos la posibilidad de ofrecer rehabilitación a nuestros pacientes con EPOC avanzada, ¿no? Bien, esta es la evolución de ingresos por EPOC. He cogido como diagnósticos principales, esto se lo pedí al servicio de documentación de mi hospital, EPOC con infección aguda, EPOC con exacerbación, EPOC, enfisema, incluso asma con exacerbación, que son poquitos, pero por si acaso ahí se cuela algún EPOC mal etiquetado. Aquí pueden ver que el número de ingresos anual es bastante estable a lo largo del tiempo. Ha habido una reducción en el año de la pandemia. Esto ha pasado en todos los servicios y en todos los sitios del mundo. Ha habido menos exacerbaciones de EPOC que requieran ingreso hospitalario. Pero bueno, lo que les quiero mostrar aquí es que la tendencia es bastante estable y bastante contenida.
Siempre tenemos cerca de 300 o menos de 300 ingresos por exacerbación de EPOC al año, que yo creo que no está mal, ¿no? Esto ya lo mostró antes mi amigo y colega, el doctor Pedro Marcos. Es como nosotros vemos que debe ser la atención del EPOC en fase estable. Lo diferenciamos en EPOCs de riesgo bajo y EPOCs de riesgo alto. Un EPOC de riesgo bajo controlado, nosotros no damos valor añadido. Fíjense que estoy empleando reiteradamente esta expresión a propósito. No damos valor añadido. Cada acto médico debe dar un valor añadido para el paciente. Todo lo que no dé valor no sirve, es ineficiente. Controlado en manos de atención primaria, no controlado temporalmente en la consulta de EPOC hasta que consigue el control y se puede devolver al lugar de procedencia. Bueno, quiero decir que los pacientes son siempre de primaria, incluso los complejos y los que no están bien controlados, porque pueden acudir, como les voy a mostrar más adelante, a primaria y de hecho lo hacen, ¿no? Cuando el paciente tiene un alto riesgo y está controlado, aquí lo que hacemos es hacer un seguimiento telemático, en la mayoría de los casos, mucho del cual hace enfermería, o sea, muchos de los controles clínicos que hacemos en nuestra consulta, de EPOC, asma, etcétera, etcétera, los hace una enfermera. Y la enfermera solo me dice, Luis, resulta que este paciente está peor, hay que verlo. Entonces, ese paciente que está peor y hay que verlo, debe ser visto pronto. Lo que no puede ser es que tenga que esperar una lista de espera de 3, 6 meses, 2 meses. La semana siguiente se ve a ese paciente, sí o sí. Pero si no hay nada, no hay motivo para que el paciente tenga que ser visto en el hospital, es la enfermera la que hace los cuestionarios, chequea cómo usa el tratamiento, si ha tenido exacerbaciones, etcétera, etcétera. Quizás esto se me ocurre que en atención primaria sea un camino a andar. No puede ser que el médico esté haciendo cosas que hace tan bien o mejor una enfermera, ¿no? Para después descuidar las que tenemos que hacer los médicos, ¿no? Si el paciente no está controlado, pues el médico debe hacer todo lo posible para controlarlo. Ocurre que a veces no es fácil y no es posible. Hay cosas que no son factibles y en ese caso tenemos esas otras dos herramientas que son los programas que les voy a mostrar de una forma más detenida. Bueno, les decía antes que tenemos un laboratorio de función pulmonar muy potente que no cerró en ningún momento de la pandemia, sí se redujeron las exploraciones. Durante esos 3 meses famosos de enclaustramiento solo hicimos las que se consideraron urgentes. Se estableció, aquí lo pueden ver, un lugar para hacer las medidas de esterilización, limpieza, etcétera, etcétera. Hubo que hacerlo sobre la marcha, las famosas mamparas que se han puesto en casi todos los laboratorios de función pulmonar. Pero fíjense que sí, efectivamente esto enlenteció hacer las pruebas funcionales. Quizás hubo menos acceso de pacientes porque estaban recluidos en casa, no iban a primaria y de primaria no saltaban a nuestro laboratorio de función pulmonar. Pero fíjense que en el año de la pandemia se hicieron más de 2.700 espirometrías y todas las pruebas, incluidas metacolina, incluidos puto inducido, etcétera, etcétera. 0 contagios. No ha habido ni un solo contagio. Esta es la actividad de la consulta experta en EPOC, que lleva mi compañero el doctor Golpe, y como pueden ver aquí, es aproximadamente 1.300 asistencias anuales, estos son datos oficiales, y fíjense que en el año de la pandemia se hicieron 1.298, o sea, no fue muy diferente a un año ordinario, aunque sí empezaron a aparecer ya a asomar las consultas no presenciales, ¿no? Bien, una de las herramientas que sin duda cambió nuestra forma de gestionar el servicio y en concreto la EPOC fue el montar un hospital de día, que ya lo hicimos hace bastantes años. Estos son los datos iniciales de cuando empezábamos a funcionar allá por el año 2011, 2012 y fíjese que teníamos aproximadamente 750, 800 asistencias anuales que son pacientes crónicos que empeoran, se exacerban y en vez de ir a urgencias los atendemos allí. Porque nosotros queremos intentamos que el paciente evite el servicio de urgencias. El servicio de urgencias es menos eficiente que un servicio de neumología para atender una exacerbación. Seguramente lo van a someter a más pruebas, tratamientos extra, ingresar más frecuentemente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el porcentaje de ingresos era muy pequeñito de estos pacientes, era un 4%. Y esto es lo que es hoy en día el hospital de día.
Fíjense que son ya casi 1.400 y poco asistencias, esto es en el año prepandemia, y fíjense, en el año pandemia ha habido 1.034 asistencias al hospital de día. El hospital de día estaba abierto, 0 contagios, haciendo las medidas lógicas de precaución, que en este caso consistía en un circuito específico, protección de las enfermeras, test de antígenos. Hemos tenido cero contagios en personal y 0 contagios entre los pacientes, que era quizás lo que más nos preocupaba, ¿no? Aparecen también aquí ya consultas no presenciales, que pueden ser dudas que tenga urgentes un médico de atención primaria que conoce el teléfono. Queremos hablar con el doctor sobre este paciente, bueno, al día siguiente le atendemos. O pueden ser dudas de los propios pacientes que dicen me encuentro peor y el esputo es amarillo, ¿qué hago?, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, una de las cosas que nos dimos cuenta a lo largo del tiempo era que muchos pacientes reingresaban porque no recibían una atención paliativa adecuada. Esto lo hemos vivido muchas veces todos los médicos que trabajamos en un hospital. Damos el alta, el informe a un paciente sabiendo con toda certeza que ese paciente va a estar ingresado en un periodo menor a 7 o 10 días, porque ese paciente no tiene calidad de vida en su casa. Y la vez que me quedó más claro, esto lo voy a contar como una anécdota, fue una vez haciendo una guardia que me llamaron muy pronto, a las 3, 4 de la tarde, hace ya unos años, y me dijeron que una señora que había sido de alta por la mañana, una estenosis aórtica crítica, una anciana con mucha disnea, resulta que se subió al coche, dio media vuelta y se volvió a la cama. O sea, ya no fue por urgencias, volvió a la cama que había dejado por la mañana. Entonces yo hablé al nieto y le dije, oye, ¿qué ha pasado aquí? Me dice, mire, yo subí a mi abuela al coche, me dijo que se ahogaba y ¿qué quiere que haga? Pues ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer ese hombre, no? No había ningún plan y todos sabíamos que iba a ocurrir, pero le iba a ocurrir seguramente a otro. Ya no me va a pasar a mí, ya se encargará otro de marear esta perdiz, ¿no? Esto lo consideramos inaceptable, nos parecía una vergüenza que los pacientes tuvieran que estar peloteando de casa para el hospital, urgencias, casa-hospital, y tratamos de abordarlo con este programa de cuidados paliativos en el que hubo un grupo de trabajo multinivel, con dirección de atención primaria, con dirección del hospital, neumólogo, experto, jefa de servicio del servicio de cuidados paliativos, que es el mismo servicio en Lugo que el de hospitalización a domicilio, y también con una figura que más tarde se convertiría en clave, que es la enfermera gestora. La enfermera gestora es el elemento en el que pivotan todos estos programas. Sin ella es imposible. ¿Qué pacientes consideramos que podían ser beneficiarios de potenciales de este programa de neumopaliativos, ¿no? Bueno, pues tenían que ser pacientes que estuvieran en techo terapéutico, en los que ya no podíamos, desde el punto de vista pragmático de la medicina, ofrecerles ningún tratamiento habitual que le pudiera mejorar su situación, ¿no? Techo terapéutico, consideramos esto y excluimos de ese techo terapéutico los tratamientos sintomáticos como opiáceos, benzodiazepinas, etcétera, etcétera, tratamientos destinados a mejorar el confort y la calidad de vida del paciente, ¿no? Y también queríamos que fueran personas que su situación fuera al final de la vida. Esto en el EPOC no es tan fácil. Hay otras enfermedades en las que es tan fácil, pero a veces los EPOCs te sorprenden sobreviviendo mucho más tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me encontré a una señora y tal, y me dice, mire, mi madre está aquí otra vez y tal. Y le digo, sí, y tal. Me dice, mire, me acuerdo muy bien, doctor, que hace 10 años me dijo, no le queda mucho. Me dijo, espero que tenga más habilidad para predecir otras cosas en la vida, me dijo una señora, ¿no? Bien, prevemos, por las escalas que tenemos pronósticas, que esta persona no va a vivir mucho tiempo y que el tiempo que va a vivir va a ser un tiempo de sufrimiento y de mala calidad de vida, ¿no? Estas son las personas involucradas en el programa: neumólogo, personal de enfermería gestor de casos, o como queramos llamarle, unidad de cuidados paliativos y servicio de hospitalización a domicilio, médicos de atención primaria. Esto es importante y lo vais a ver después. Nosotros siempre, la enfermera gestora de casos siempre contacta con el médico responsable de atención primaria para explicar
el cambio de conducta o de estrategia con el paciente y acordar los cuidados. Y, por supuesto, el paciente y la figura tan importante de los cuidadores que hay que educar y que hay que convencer de que esto es bueno, ¿no? Este es el proceso, normalmente, ahora ya no siempre es así, esto es al principio lo que hacíamos. Lo hacíamos a raíz de un ingreso hospitalario, una agudización de EPOC, discutíamos en una sesión clínica, decíamos aquí ya no podemos hacer mucho más, la calidad de vida es mala. Bien, entra en el programa, la entrada en el programa se hace a través de la enfermera gestora que hace una evaluación detallada de la condición clínica, social del paciente, etcétera, etcétera. También hablábamos con los de unidad de cuidados paliativos y hospitalización a domicilio para que tuvieran un primer contacto con el paciente y después al alta hospitalaria hacíamos un plan de asistencia y se contactaba con el médico o la médico de atención primaria, ¿no? Tenían que ser pacientes graves, no me voy a detener en los criterios para incluir un paciente en el programa, son criterios lógicos, pero que debo decir que hemos ido relajando con el paso del tiempo. Ya no somos tan estrictos, ya no necesitamos que el paciente se esté prácticamente muriendo y debo decir que también hubo que vencer reticencias entre nosotros mismos, entre los propios neumólogos, porque era como si ponemos al paciente en el programa este de terminales que decíamos, pues es que ya nos despedimos de él, ¿no? Casi era como abrazarlo y decirle hasta la vista, ¿no? No se trataba de esto. Hay pacientes que han sobrevivido años en este programa, años, y en todos los estudios que hay al respecto, no en ninguno de ellos se determina que haya una disminución de la esperanza de vida cuando un paciente entra. Al contrario, muchos de ellos, paradójicamente, viven más tiempo porque tienen una atención más específica, etcétera, etcétera, ¿no? En caso de incidencia, y esto es lo más importante, la enfermera gestora de casos hace un seguimiento proactivo. Quiero decir que, independientemente de que el paciente no comunique ninguna incidencia, ella se pone en contacto con el paciente para saber cómo se encuentra, si tiene algún problema, si tiene algún efecto secundario de la medicación, por ejemplo, los opiáceos, cómo tolera las dosis, si necesita una... El 90% de estas incidencias las resuelve la enfermera. No me llama a mí me llama cuando el paciente cree que está peor, pues se ahoga, etcétera, etcétera, y me dice, bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Bueno, pues lo vamos a ver en el hospital de día. Seguramente es el hospital de día es el sitio donde solemos citar a estas personas y es el médico responsable el que va a ver ese paciente. El médico que le lleva la EPOC, el médico que lleva la fibrosis pulmonar, porque pensamos que un médico debe acompañar al paciente a lo largo de todo el curso de la enfermedad y lo que no puede ser es que llegue un momento y decir, mire, ya no puedo hacer más por usted y adiós, muy buenas, ¿no? Pasa usted a los de cuidados paliativos. Los de cuidados paliativos nos ayudan a nosotros y vemos que a lo mejor ese paciente no necesita ingreso e inmediatamente hace un ingreso en su casa para reforzar el tratamiento unos días, o si es una situación ya de sufrimiento inaceptable y que ya llega ya verdaderamente al final de la enfermedad, pues a lo mejor lo ingresan los de cuidados paliativos si el paciente elige morirse en el hospital, porque una de las cláusulas del contrato que establecemos con ellos es que ellos eligen dónde quieren morirse y nosotros les ayudamos a hacerlo, ¿no? Bueno, en los resultados iniciales lo pusimos a prueba, esto fue una prueba, conseguimos una beca para iniciar el proyecto, ya hace un par de años ya pudimos saber los resultados iniciales, eran sobre 20 pacientes, vean que en la mayoría de ellos eran personas mayores de 80 años, casi todo mujeres, casi todo hombres, que llegamos en peor condición a esas edades tardías de la vida, mitad EPOC, mitad fibrosis pulmonar. Ahora con el tiempo quizás tengamos más fibrosis pulmonar que EPOC, ¿no? Que es una enfermedad todavía más dura para las fases finales, ¿no? Demostramos que había una reducción en los ingresos en los 12 meses, respecto a los 12 meses previos, que nos servían de estándar, de comparativo. Demostramos que también había una reducción en las asistencias a urgencias, al PAC, etcétera, etcétera. Y demostramos también que la mayoría de los pacientes iniciales, todos menos uno, que habían fallecido, estos son los que habían fallecido, todos escogieron. No se trata de que mueran en casa o en el hospital, a nosotros eso nos da igual. Lo que queremos es que mueran donde quieren ellos morirse, ¿no? Todos menos uno fueron capaces de elegir y ven que muchos han elegido el domicilio como lugar de muerte, ¿no? A mí siempre me dio cierta pena que la gente se muera en el hospital, ¿no? Por supuesto, todo este programa tiene un coste de tiempo.
Un coste de tiempo que en la mayoría de las veces descansa sobre la enfermera gestora. O sea que la enfermera gestora no puede hacer otra cosa que hacer esto. Es imposible que haga todo este trabajo y que además haga pues, consulta o otra cosa. Realmente no puede ser, no lo va a poder hacer bien, ¿no? Y esta es una cosa importante. Tenemos que pedir recursos y nos los tienen que dar. Yo creo que los contratos entre los médicos y los gestores tienen que cambiar. Sinceramente, yo a veces veo los objetivos. No ha sido así, yo creo que han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner más omeprazol genérico, todo esto, yo siempre digo, objetivos cutres tienen resultados cutres, ¿no? Vamos a hacer un programa de atención para estos pacientes y tú me vas a demostrar que funciona, me lo vas a demostrar con números, con datos, con hechos. ¿Y qué necesita? Pues necesito una enfermera, A veces ni siquiera es un médico, es una enfermera, ¿no? Y después vamos a mirar los números oficiales, números de ingresos, de visitas, etcétera, etcétera, y vamos a ver si renta, ¿no? Entonces, yo creo que el tipo de contrato que hacemos los médicos con las direcciones tiene que cambiar. Estas son las estadísticas a día de hoy del programa: 67 pacientes metidos en cuidados paliativos. Bueno, la mayoría de ellos ahora efectivamente con EPID, pero muchos de ellos con EPOC. 43 de estos pacientes han fallecido y la mayoría de ellos en el domicilio, aunque algunos otros eligieron fallecer en el hospital, ¿no? Todavía es inevitable, son pacientes muy graves, tienen asistencias a urgencias, pero bueno, durante todo este tiempo de funcionamiento, que son 4 años largos, son 27 asistencias a urgencias. Mucho o poco como se mire, ¿no? A veces no somos capaces de evitarlo porque no funcionamos tampoco las 24 horas del día. Tenemos un acuerdo con el 061 y si es fuera de plazo y no se puede resolver, el paciente no queda más remedio que vaya a urgencias, ¿no? Bueno, no voy a marearles detallando las conclusiones, pero yo creo que ustedes habrán podido ver que es un programa que ofrece calidad asistencial para el paciente y que tiene resultados medibles y buenos, ¿no? El otro programa que usamos, que empleamos para atender a estos pacientes complejos, hiperfrecuentadores, hiperingresadores, es el que llamamos programa de pacientes crónicos complejos, que se empezó hace un par de años. Se empezó con multiingresadores. Tenían que haber tenido 3 ingresos como mínimo en los últimos 12 meses. He de decir que esto también lo hemos ido cambiando con el tiempo y sabemos que algún paciente que ha ingresado a lo mejor 2 veces o una vez, pero que está en malas condiciones, sabemos al dar el alta que ese paciente no va muy bien, pues lo incluimos ya en el programa de multiingresadores, ¿no? Hay 3 servicios ahora mismo que están firmemente implicados en este programa: geriatría, medicina interna y neumo, 2 más que se están empezando a unir, digestivo y cardiología. Los objetivos son todos estos que pueden ver aquí, sobre todo disminuir los ingresos y que el paciente tenga mejor calidad de vida y por eso no necesite utilizar los recursos sanitarios, personalizando la asistencia y convirtiendo en un paciente y al cuidador como un gestor de su propio cuidado de salud, ¿no? La herramienta que tenemos para atender a estos pacientes en general es el hospital de día de procesos, ¿no? Donde podemos dar una asistencia presencial en todos los casos en los que sea necesario, ¿no? Bueno, normalmente hay 2 formas de incluir a los pacientes en este programa. Una es a través de un ingreso, ¿no? Pues nosotros detectamos que un paciente ingresa con frecuencia, llamamos a la enfermera gestora y entra en el programa. Y otra es a través de listados del propio hospital que elabora localizando a estos pacientes y poniéndose en contacto con el médico, ¿no? Después empieza el plan integral de cuidado para cada paciente, ¿no? Decía antes que la figura clave es la enfermera gestora de casos, que es la que va a hacer la atención personalizada, proactiva de cada paciente, la que va a actuar de enlace con atención primaria y con otros dispositivos como el 061. Tenemos un comité de atención integrada, hacemos una videoconferencia con el médico de atención primaria o la médico de atención primaria para discutir y con los médicos, otros especialistas implicados en la atención de estos pacientes, porque a veces hay un geriatra, un endocrino, un neumólogo, un internista, no sé qué tal, tienen 56 visitas programadas para el año y las reducimos al mínimo imprescindible. Y acordamos con el médico de atención primaria cuáles son los cuidados a seguir y la actitud a hacer, ¿no? Bien,
Utilizamos la teleasistencia. Yo creo que ya puedo ahorrar bastante, me está apremiando el moderador para que vaya un poco más deprisa. La teleasistencia ya la han comentado Soraya y Pedro Marcos. Si acaso podemos ponerles un vídeo desde el punto de vista del paciente para ver cómo accede a esta aplicación, ¿no? Es a través de la aplicación del Sergas. Quizás decirles que los médicos nos sentimos un poco desconfiados en cuanto a las medidas, a las variables físicas, a la saturación. En el caso de la neumología, la saturación no es tan fácil de utilizar como se pueda pensar intuitivamente. A veces se ponen el dedo mal y me bajó a 83 y llegas al hospital y tiene 97. Hay que enseñarles a usar el oxímetro. Pero bueno, en general no es difícil de utilizar, aquí lo pueden ver. Un paciente accede al programa en su app para contestar los cuestionarios que comentaba Soraya, para introducir las variables físicas que haya que introducir. Y esto, voy a adelantarlo un poco para abreviar, es lo que ve la enfermera gestora con este panel de mandos que con los colores rojo, amarillo, verde, dependiendo de la situación clínica de cada paciente en particular. Hay un tiempo de respuesta previsto para un aviso de un rojo en un paciente por un empeoramiento clínico, por una caída de las variables físicas. Y como esto me lo puedo saltar porque lo comentó ya Soraya, no solo son variables físicas, sino que son también cuestionarios de salud, cuestionarios referentes a la enfermedad respiratoria y a la salud en general, ¿no? Bueno, aquí en Lugo se han incluido 300 programas reingresadores en este programa. Neumología menos porque nosotros tenemos, como les he mostrado, otros programas adicionales como paliativos, el hospital de día, etcétera, etcétera. Entonces no siempre utilizamos esta herramienta, pero la utilizamos y estos son datos que demuestran una reducción en los ingresos, de las visitas a urgencias, etcétera, etcétera, que ya han sido comentados aquí por mi compañero Pedro y también por Soraya, ¿no? La satisfacción de los pacientes con el programa es alta porque es para ellos un complemento a la asistencia que reciben. Fíjense que el programa en general recibe un 95% y la telemedicina un 100%, ¿no? Acabo diciendo que si queremos cambiar algo, hay que cambiar la estrategia. No puede ser que sigamos haciendo la misma medicina que hace 50 años, haciendo consultas que no son productivas ni para nosotros ni para el paciente, que consumen tiempo pero que no aportan nada. Que enfermería es clave en este proceso. La enfermería tiene que ir asumiendo roles diferentes al rol clásico y asumir un papel asistencial. O sea, ellas mismas tienen que valorar pacientes, seguramente hacer en un futuro próximo modificaciones sencillas en el tratamiento y consultar, trabajando en equipo con el personal médico, qué modificaciones terapéuticas hay que hacer, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas que les he mostrado funciona, consigues reducir la afluencia de pacientes a los hospitales, pero lo que es más importante, que tengan mejor calidad de vida. Y la telemedicina es una herramienta más para conseguir estos objetivos. Muchas gracias.